Y vamos a tener el honor de escuchar una conferencia con un título que a mí siempre me ha sorprendido cuando lo he leído, que es La regeneración de la punta del dedo. Esto va a correr a cargo de María Ángeles Ros La Sierra. En la convocatoria estaba como presentador el doctor Domingo González Lamuño, pero por circunstancias especiales no puede estar en estos momentos acompañándonos, y la presentación la va a hacer la doctora y académica de número de esta academia, María Dolores Fernández González, que tiene la palabra. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta, excelentísimos presidentes de honor, ilustrísimos e ilustrísimas miembros de la Real Academia de Medicina de Cantabria, asistentes y amigos todos. Tengo el honor esta tarde de poder presentar a María Ángeles Ros La Sierra. Ella es miembro numerario de esta academia. Es además una gran colaboradora y una gran amiga. Ella en este momento es profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Biotec, en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria. Y lidera un grupo que estudia sobre regulación de la expresión génica durante el desarrollo. Se trata de comprender, de estudiar las bases moleculares de la morfogénesis, es decir, estudian lo que se controla a nivel genético y molecular cuando se desarrolla una estructura o se forma un órgano. Este objetivo, este estudio, intenta descubrir las causas de los defectos de desarrollo que conducen a las malformaciones genéticas y a otras enfermedades. Y en su laboratorio lo que emplean en estos estudios es combinación de las técnicas clásicas de embriología experimental junto con otras herramientas más actuales de genética, biología molecular y genómica de última generación. La doctora María Ángeles es una entusiasta de toda su profesión, del desarrollo de su profesión. Y yo tengo que recordar en otra sesión que nos dio que nos quedamos realmente todos, fue subiendo el tono de atención por lo que ella estaba explicando, y tengo que recordar algo que no puedo olvidar. Ella llegó un momento que dice, yo muchas veces cuando estoy haciendo estos trabajos ha habido situaciones y momentos en los que entraba por la mañana de noche, salía por la tarde ya de noche, y tengo que confesar que no me enteraba de lo que pasaba en el resto del mundo. Entonces eso nos da un poco el índice del entusiasmo con lo que ella ha seguido siempre realizando su trabajo y desarrollando su profesión. Creo que es algo que le honra enormemente, y eso es lo que justifica y sustancia el currículum que ella tiene y que ha realizado, de que voy a dar someramente porque realmente es muy amplio y muy denso. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía desde el año 1982, con premio extraordinario. Realizó después, en 1986, su tesis doctoral. Posteriormente fue profesora ayudante de clases prácticas, digamos, fue siguiendo la escalera de desarrollo en sus comienzos y desarrollo posterior. Después profesora titular de la universidad. Tiene una etapa de estancia en la Universidad de Wisconsin, donde está bajo la supervisión del profesor John Fallon,
Supongo que contribuiría mucho a lo que después tú has podido realizar aquí. Posteriormente, en el 2005, ya es catedrática de la Universidad de Cantabria. En el 2007, profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde el 2015, directora del Departamento de Señalización Celular del IBITEC. Experiencia docente todos estos años, desde 1982 hasta el 21. Actúa también en programas de doctorado y en los programas de máster. Ha dirigido 14 tesis doctorales, 12 tesinas máster y múltiples trabajos de fin de carrera. Tiene además otros premios, otros honores y otras experiencias profesionales. Premio de Investigación del Consejo Social de la Universidad de Cantabria en el 2013. Editora asociada de la revista Development Dynamics desde el 2008. Socia fundadora de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo desde el 2009 hasta el 2016. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular del 2014 al 2018. Participado, porque ha sido invitada, en multitud de seminarios, muchos de ellos del extranjero. Entre ellos, Centro de Investigaciones Biológicas en Madrid, Instituto de Biología de Cantabria, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad del País Vasco, Universidad Pierre y Marie Curie en París, Instituto de Biología y Genética Molecular en UK, es decir, en Inglaterra, University of Basel en Suiza, University of Geneva en Suiza, University of Washington, St. Louis, USA. Supongo que este ha sido el que acabas de estar últimamente, ¿no? Porque hace un mes no estaba porque tenía un viaje a Estados Unidos. Invitada speaker en Every International Line Meeting desde el año 2000. Plenary Lector en el 2017 International Line Development en Edimburgo. Es revisora también en multitud de revistas, todas ellas de alta acreditación: Science, Nature, Develop Cell, Nature Review, Cell Biology, Natural Review, Genetics, etcétera, 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 porque hay 5 líneas sobre revistas en las que ella es revisora. Revisora también de agencias internacionales. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, España, Science Foundation, Deus, no digo la palabra siguiente, es una alemana, digamos una sociedad alemana, Comunidad Autónoma de Castilla-León, España, Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social, España, Fondo Nacional de Ciencia y Técnica en Argentina, Fundasao para la Ciencia y la Tecnología en Portugal, Israel Science Foundation, Israel Ministry of Health, La Caixa, Fundación La Caixa, Fundación BBVA, Research Foundation Flandes en Bélgica, Telephone Foundation en Italia, National Science Foundation en Estados Unidos, Mars of Dimes en Estados Unidos, Human Frontier Science Program y French National Agencies en Francia. Y, naturalmente, pues multitud de publicaciones, 96, 90 de ellas en revistas internacionales. Citas, supongo que ahora serán más, porque esto es de hace unas horas, total de citas, 5.059. ¿Es verdad? Eres internacional. H-Index 37.
Las revistas que incluyen, bueno, pues Nature, Science, Cell, Nature Communication, etcétera, etcétera. Y sustenta una financiación continuada por el Plan Nacional desde 1996. Bueno, las revistas, ya he dicho, tiene publicaciones muy recientes del 2023, 2021, todas en estas revistas acreditadas que acabo de mencionar. Y bueno, pues después de haber relacionado todo esto, es además esposa y madre, lo que quiere decir que evidentemente tiene que haber compatibilizado sabiamente, y supongo que su familia haya sido también una gran colaboradora para que haya podido ejercer toda esta función. En definitiva, creo que eres una superwoman scientific, una supermujer científica. Muchas gracias a ti y felicidades por todo. Pues solo tengo que decir que te agradecemos muchísimo el esfuerzo que haces por nosotros y por entrar en la ciencia siempre de unas manos firmes y una mente clara. Así que de entrada te agradezco muchísimo esta conferencia que nos vas a dar, que además regeneración de la punta del dedo. Es que suena así y realmente fascina. Así que muchísimas gracias. Y yo creo que vamos a disfrutar de una gran conferencia. Muchas gracias por la presentación, que más bien lo que refleja es la edad que tengo, porque entre otras cosas es una lectura de la actividad normal que tenemos los científicos y de muchos años de trabajo. Encantada de participar, muchísimas gracias por la invitación. Me alegro que el título parezca ameno, el tema es relevante, nosotros pensamos que es relevante. Voy a hacer un esfuerzo por transmitirlo de una manera que se entienda y que llegue a todos. Vamos a comenzar. Voy a poner el reloj para asegurarme que no me extiendo demasiado. Vamos a hablar de la regeneración de la punta del dedo. En realidad vamos a hablar, lo que queremos comentar hoy es hablar de la regeneración. Y por regeneración entendemos la capacidad de un organismo de reconstruir una parte que se ha perdido o se ha dañado. Hay muchos tipos de regeneración y aquellos que tengáis una labor más en un hospital, pues estáis más acostumbrados a un tipo de regeneración compensatoria o por crecimiento. La regeneración a la que me voy a referir hoy es una regeneración del tipo de pérdida por amputaciones, pérdidas por lesiones, que sabemos, como vemos en la imagen, vamos a poner el puntero láser, como vemos en la imagen, que hay algunos animales que tienen una gran capacidad de regeneración y otros, entre los que nos encontramos nosotros, que nos destacamos por la poca capacidad de regeneración. Entre los vertebrados destacan de una manera muy llamativa los anfibios, en particular las salamandras y los tritones, los que tienen cola, son los super regeneradores. Tienen el que vemos aquí, que ahora es muy famoso, muy conocido, incluso como animal de compañía, es el ajolote. Este es capaz de regenerar no solo las extremidades, sino la cola, el sistema nervioso, etc. Lo que vemos en la imagen de la derecha es la regeneración que hace de la extremidad una vez que se amputa. La línea que estoy marcando corresponde con la amputación o la pérdida en la naturaleza, y cómo en los días y semanas siguientes esta extremidad se va a regenerar formando otra extremidad completamente funcional y normal. Esto no solamente reproduce la enfermedad, la extremidad normal, sabiendo desde qué punto, con información posicional. Si se amputa en una posición muy proximal, tiene que regenerar mucho. Si se amputa en una posición más distal, tiene que regenerar menos, y la regeneración es siempre acorde con la morfología.
Dentro también de los anfibios anuros, las ranas, también tienen una cierta capacidad de regeneración, pero menos. Son capaces de regenerar las extremidades, pero solamente durante la etapa juvenil, cuando son renacuajos. En la etapa adulta, esta capacidad se ha perdido. Es decir, que dentro del reino animal tenemos una gran variedad en la capacidad de regeneración, y nosotros, no he mencionado los gusanos, hidras y planarias, que estos todavía tienen capacidades de regeneración más asombrosas, pero nosotros, que nos encontramos dentro de los mamíferos, estamos en un grupo en el que la capacidad de regeneración es muy limitada. Es más, muchísimas veces, o en general, pensamos que no tenemos capacidad de regeneración, porque lo vemos a diario en la vida que nos rodea. Pero hay algunas pequeñas excepciones. Hay una excepción, es el recrecimiento cada año de la cornamenta de los ciervos. Otra excepción es la regeneración de la punta del corazón, del miocardio, tanto en ratones como en pez cebra. Y una regeneración, que es a la que nos vamos a dedicar hoy, que es la regeneración de la punta del dedo, que se produce tanto en ratones como en primates como en humanos, y que esta nos llama la atención, es un poco más atractiva en el sentido de que es multitejido. En la regeneración de la punta del dedo se produce, hay tejido óseo, tejido nervioso, tejido conectivo, el epitelio, la uña, etcétera. Es un tipo de regeneración más del estilo que nos gustaría que sucediera si tuviésemos una lesión o una amputación o una pérdida de una extremidad. Como digo, esta capacidad la tenemos la tienen tanto los roedores, no todos, tanto los ratones, ratas, los primates y los humanos. Y un ejemplo vemos aquí de esta amputación de la punta del dedo, que ha sido fotografiada en días sucesivos, y en el periodo prácticamente de un mes se ve cómo la regeneración es prácticamente completa. En este tipo de heridas o amputaciones en las que se pierde la parte distal del dedo, se pierde parte de la falange distal, la punta de la falange distal, parte de la uña, y si el tratamiento quirúrgico no es un tratamiento intervencionista, solamente con apósitos oclusivos, va a tener lugar la regeneración. Bien, ¿por qué nos parece esto interesante cuando es una parte tan pequeña la que se está regenerando? Pues nos parece interesante porque si tenemos la capacidad de regenerar esta pequeña porción distal del dedo, no será que tenemos la capacidad de regenerar, que todavía conservamos una capacidad ancestral de regeneración que podríamos incrementar si supiésemos en qué consiste. ¿No merecerá la pena estudiar cómo tiene lugar esta regeneración para ver si la podemos manipular con finalidades terapéuticas? No solamente nosotros pensamos así, sino que hay multitud de grupos en todo a nivel de investigación trabajando activamente en la regeneración de la punta del dedo. Por supuesto, entre las especies que hemos dicho que manifiestan esta propiedad de regenerar la punta del dedo, la especie de elección como modelo de estudio es el ratón. Y aquí vemos cómo tiene lugar la regeneración. Vemos la punta, está la falange distal debajo de la uña, la línea de amputación, cómo se va a recuperar, y en aproximadamente un mes tenemos la recuperación de la forma y la función normal. Esta regeneración tiene lugar, está mediada por un blastema. El blastema es una estructura, es un conjunto de células que cuando se ve a nivel histológico parecen todas iguales, son indiferenciadas, tienen una apariencia de células indiferenciadas y proliferativas. El concepto de blastema se conoce bien ya de la regeneración de los anfibios. Como hemos visto al principio, las imágenes que hemos visto con sus esquemas correspondientes, donde vemos que lo primero que se produce con el cierre de la herida es la formación de este acúmulo de células indiferenciadas que se forman como respuesta a la lesión
y que se llama blastema. Y son estas células que van a crecer, a formar, a proliferar, a crecer una masa mayor, y son las que se van a diferenciar después en los elementos que faltaban para dar lugar a la parte de la extremidad en los anfibios o la punta del dedo. Lo que vemos aquí en color verde es la parte distal, justo en el punto de amputación de la falange. Por tanto, estamos entre los grupos que pensamos que nos conviene mucho saber qué es lo que está pasando aquí, a ver si podemos tener la posibilidad de manipular. Por eso está muy bien estudiado cómo tiene lugar la amputación, y la vamos a comentar de una manera relativamente rápida en esta diapositiva. Aunque la diapositiva parece un poco demasiado rellena o demasiado densa, vamos a intentar comentarla de una manera sencilla. Está representado el curso temporal de la regeneración de la punta de dedo en el ratón. Arriba está representado el tiempo, DPA son días post-amputación. La histología está representada en la primera fila, y las imágenes de micro-CT están representadas abajo, y los esquemas correspondientes. O sea, representa la falange distal del ratón, cuando tiene lugar la amputación. La parte distal del hueso que se ha cortado o que se ha amputado, si ha sido una amputación no quirúrgica, se queda expuesta. Y lo que sucede es que el cierre de la herida no tiene lugar encima del hueso amputado, sino que los extremos de la epidermis, como está representado en... Perdón, es que se había ido de la pantalla. Aquí seguimos bien, ¿no? Perdón. Estaba diciendo que la epidermis no va a cubrir la herida en un primer momento, sino que se va a fusionar a los bordes del hueso, quedando la parte distal del hueso expuesto al exterior, cubierto solamente por el coágulo y la pequeña costra que se forma. La reacción a la herida es una reacción inflamatoria y de respuesta a la herida, que se acompaña por una histólisis muy marcada con gran cantidad de osteoclastos, que lo que van a hacer es destruir el hueso, y se va a producir una segunda fase de amputación con una parte considerable. O sea, la amputación final va a ser mucho más que la inicial por esta histólisis que se desprende, o sea, se deshace de la parte más distal del hueso. En ese momento tiene lugar ya el cierre de la epidermis sobre la parte distal. Aquí vemos hueso que ha sido eyectado, y la formación del blastema. El blastema procede de las células locales que se desdiferencian y forman esta masa que a continuación, con el tiempo, se va a estar diferenciando. Primero se forman los islotes óseos, a la vez que se diferencia el resto de tejido, y poco a poco se forma en principio una falange que tiene que remodelarse con el tiempo para acabar adoptando la forma completamente normal. Conviene aquí llamar la atención que la osificación que tiene lugar es una osificación membranosa, no pasa por cartílago, como sí ocurre durante el desarrollo normal, que la formación de los huesos tiene una fase de cartílago. También hay experimentos y trabajos recientes de los últimos años que han demostrado que el blastema es un blastema heterogéneo. Al principio, basado solo en estudios de histología, donde todas las células parecen iguales, se había pensado que existía una célula indiferenciada tipo blastema que era capaz luego de diferenciarse tanto a hueso como a tejido conectivo, como a todos los componentes de la parte que había que regenerar. Sin embargo, eso no es así, sino que las células mantienen su estirpe, llevan memoria de la estirpe de la que proceden cuando se desdiferencian, y luego cuando se rediferencian a las células de la estirpe de la que proceden. Bien, ¿por qué? Una pregunta. ¿Por qué solo esta regeneración tiene lugar en la punta de dedo? Si tenemos una amputación a través de la falange
intermedia o a través de la falange más proximal, no se da la regeneración. Se produce la reacción a la herida con la formación de una escara y una cicatriz. Se forma un pequeño blastema, pero no tiene lugar la regeneración. Esto ha sido una pregunta que ha surgido desde el primer momento. Y las primeras observaciones, que ya quiero comentar, que las primeras observaciones sobre la regeneración de la punta del dedo fueron en humanos, fueron en la clínica, al ver cómo algunos niños que se habían pillado el dedo, muy típico de la infancia, y que no habían recibido tratamiento quirúrgico de cerrar la herida, lo regeneraban de una manera innata. Entonces, ¿por qué sucede ahí y no sucede en otros niveles? Pues la primera correlación que se establece es la presencia de la uña. Ha habido siempre una correlación desde las primeras observaciones en clínica con la regeneración de la punta del dedo, con la presencia de la uña. Como que la uña es algo que va, de alguna manera, según ha habido unos autores que lo han propuesto como más causal o menos, pero siempre ha habido una correlación. Y ya utilizando el modelo de ratón, muchos experimentos se han hecho para definir el nivel, hasta qué punto, cuánto tengo que dejar de la uña para que tenga lugar la regeneración. Y sabemos que si nos vamos muy próximos hacia la parte blanca de la uña, que es donde están las células madre, las células madre de la uña, si vamos muy próximas, ya perdemos la capacidad de regeneración. Entonces, está aquí representado en estos esquemas un corte más proximal no regenera, un corte que mantenga la parte de la matriz de la uña sí que regenera. Entonces nos interesa saber por qué ocurre esto, porque si podemos demostrar que regeneramos porque tenemos la uña, entonces nuestro interés va a intentar dilucidar cuáles son las señales o los factores que vienen de la uña, porque a lo mejor las puedo de nuevo manipular y las puedo poner en el brazo o etcétera. Esto es la uña, una histología de la uña, donde esta es la punta del dedo y la región de la epidermis engrosada es la uña. Esta es la parte de la matriz en amarillo, se llama la matriz de la uña, donde están las células madre de la uña. Aquí están las células que están continuamente produciendo el crecimiento de la uña. Otro punto interesante, las células madre de la uña y el crecimiento de la uña son las únicas que están continuamente creciendo. Hay células madre en muchísimas partes del organismo, el intestino, el hair follicle, pero crecen a brotes, no continuamente. Sí, o sea, el pelo tiene un ciclo, pasa por anagen, telogen, etcétera, está creciendo a veces y a veces están quiescentes. Y aquí siempre las uñas crecen con el mismo, al mismo paso, no sé cómo decirlo. Entonces, como he dicho, se sabe que las células madre normalmente viven en ambientes de cierta manera protegidos o que protegen su identidad. Entonces, las células madre de la uña tienen también su nicho, le llamamos nicho, y se conoce que en este nicho hay algunas señales especiales de tipo Wnt. Tipo Wnt es súper conocido porque está implicado en muchos cánceres, señaliza en muchas circunstancias y también es necesario para el mantenimiento de las células madre de la uña. Entonces, la uña podría estar facilitando esta señalización a la punta del dedo para cuando se necesita en la amputación. La uña también tiene que recuperarse porque va a crecer, dar las señales necesarias para que se forme el blastema y crezca. Y también podría, y se ha sugerido, que podría actuar como molde. O sea, al tener algo duro, es relativamente duro, que va creciendo porque la uña crece por su base, por las células madre que se tienen que mantener, al ir creciendo le estaría dando como marcando, como siendo un andamiaje sobre el que podría crecer. Si conocemos esto, lo que decía hace un momento, si conocemos los factores implicados, primero, si podemos demostrar que la uña realmente
es necesaria para la regeneración, que esta correlación no es una correlación sin más. Si podemos demostrar que es causal y si podemos conocer qué es lo que hace que sea causal en la regeneración, lo podemos manipular. Y la idea sería, pues lo que he comentado, cuando conozcamos qué células o factores o estructuras estén implicadas, aplicarlos y ponerlos. Bueno, pues con esta idea, Alejandro Castilla, que está aquí sentado, cogió el proyecto para preguntarse primeramente, ¿es la uña necesaria para la regeneración? Y para eso, lo primero, la forma, o sea, como he dicho antes, había habido muchas sugerencias y muchas correlaciones, pero una relación causal directa no existía. Entonces, la mejor forma de examinar esto es ver si los dedos que no tienen uña, o sea, dedos sin uña, si son capaces de regenerar o no. Sabemos que en humanos tenemos algunas condiciones genéticas que tienen anoniquia, pero en ratones, o sea, necesitamos un modelo animal para hacer la experimentación. En ratones no existe, bueno, no existía hasta ahora un modelo sin uña en el que poder realizar estos experimentos. Entonces, lo primero era buscar un modelo sin uña, y estando en un laboratorio de biología del desarrollo, que además nos hemos dedicado toda la historia que sabemos al desarrollo de la extremidad, sabemos que la uña es una estructura dorsal, entonces tenemos mucha información de cómo se forma la uña desde el punto de vista del patrón de desarrollo. Y este es el patrón de desarrollo dorsoventral, la señalización o el establecimiento del patrón de desarrollo dorsoventral al que responde la formación de la uña. Lo que se representa aquí en esta imagen que estoy recorriendo con el puntero es una yema de la extremidad, una yema temprana de la extremidad. Entonces, en esta yema temprana de la extremidad, el ectodermo, que es la capa de fuera, que es lo que va a dar lugar a la epidermis, expresa moléculas señalizadoras. Y el resultado de la señalización es que solamente la mitad dorsal de esta extremidad va a expresar un factor de transcripción que se llama LMXB1. El nombre es un poco raro, pero lo voy a utilizar montones de veces a partir de ahora, porque va a ser un poco la estrella del resto de la charla. LMX1B, que aquí lo vemos, esto de nuevo es una sección longitudinal de la extremidad, aquí está la punta, esto es dorsal y ventral, todos sabemos perfectamente lo que es, y en rojo está representada la expresión de este gen. En realidad es sorprendente cuando lo ves por primera vez, porque parece que se ha hecho a tiralíneas. Es dicho, parece que alguien ha hecho una raya y de aquí para arriba expresas y de aquí para abajo no. Así es el MX1B. Y en esta extremidad, también de ratón, más desarrollada, ya con los 5 dedos, que la estamos viendo desde la punta, de nuevo volvemos a ver esta separación clara entre dorsal y ventral. El MX1B se expresa en la mitad, más o menos, dorsal de la extremidad. Y además es el gen que le da la caracterización dorsal. Si no hay el MX1B, la extremidad es ventral, es doble ventral. O sea, tenemos la palma de la mano por aquí y la palma de la mano por aquí. Y, es decir, una extremidad normal cuando empieza en el embrión, una extremidad se desarrolla y por defecto es ventral, todo es ventral, solo músculos flexores en las dos caras de la extremidad. Tiene que venir el MX1B, expresarse en la mitad dorsal para que tengamos una bipolar dorsal y ventral. Esto se ve muy bien en este embrión, vamos, ya fetal, que tenemos de ratón, donde lo que hemos hecho ha sido quitar el MX1B, se ha quitado el gen. Esta es una pata normal de ratón, visto por su cara dorsal. Esta es la pata de ratón visto por su cara, por la palma ventral, donde vemos, como todos los animales, que tienen estas
almohadillas ventrales para andar. Y esta es la visión lateral, con la típica flexión típica de todas las extremidades. Si quitamos el MX1B, la extremidad se transforma en doble ventral. La cara dorsal es igual que la ventral, la cara ventral no se modifica, y si vemos la extremidad de canto, pues es como si hubiéramos pegado dos mitades ventrales. Es ventral por los dos lados. Por eso decimos que el MX1B es el determinante dorsal. Es suficiente y necesario para tener morfologías dorsales sobre el defecto que es la morfología ventral. En humanos, el MX1B está implicado, es el gen implicado en el síndrome de uña rótula, Nail Patella Syndrome. Este es un paciente donde, como su nombre indica, el síndrome de uña rótula se caracteriza por una hipoplasia y a veces incluso aplasia de las uñas, una hipoplasia o aplasia de la rótula y luego una serie de manifestaciones sistémicas, porque el MX1B no solamente se expresa en el dorso de la extremidad, se expresa también en neuronas, se expresa en el tubo neural, se expresa en el riñón, se expresa en el ojo. Es un gen de los que llamamos pleiotrópicos. Entonces, en humanos, la enfermedad, el síndrome de uña rótula, es en personas heterocigotas, es por haploinsuficiencia. No se ha encontrado nunca ningún homocigoto, con lo que se asume que es letal en fases muy tempranas del desarrollo embrionario. En el ratón, el requerimiento del nivel de expresión del gen es diferente y solo vemos fenotipo. El fenotipo que he enseñado antes es el fenotipo del ratón homocigoto. Para tener fenotipo tiene que ser homocigoto. Bien, los genes se expresan generalmente porque tienen enhancers o potenciadores. El término inglés es enhancers y ahora todo el mundo ya le llamamos enhancers, siempre utilizamos enhancers o potenciadores, que son secuencias de ADN que están a más o menos distancia del gen y que activan el promotor. La forma de representar los genes es el cromosoma o la cadena de ADN se representa como una línea. El gen le ponemos el nombre, este tipo de flechas indica que se está transcribiendo, las culebritas estas rojas es que está haciendo los transcritos de RNA mensajero, y estos circulitos que ponemos por aquí son estas secuencias reguladoras, y sobre todo los genes que son pleiotrópicos, es decir, que se expresan en diferentes órganos, suelen tener diferentes secuencias reguladoras para que se exprese en el ojo, secuencias reguladoras que se exprese en el riñón. Algunas son compartidas y otras no. ¿Cómo funcionan las secuencias reguladoras? Para aquellos que no estén muy familiarizados con el tema, la comparación más fácil y más visual es con interruptores, con un interruptor de la luz. Entonces, aquí tenemos representado el gen, como hemos dicho antes, y podemos tener dos posiciones. La posición que el gen se está transcribiendo, en el que sus secuencias reguladoras están dadas. Hemos dado a la luz, está en posición on. El dedo que aprieta el interruptor son los factores de transcripción que tiene la célula donde este interruptor se aplica. Si esta célula no tiene el dedo, o tiene otro dedo diferente que no es capaz de apretar este interruptor, estos enhancers no funcionan y el gen no se activa. Bueno, pues nosotros tomamos ventaja del hecho de que habíamos identificado los enhancers específicos de LMX1B de la extremidad. Es decir, que los podemos quitar y perderemos la actividad del gen en la extremidad, pero no en el cerebro, no en el ojo, no en el riñón. Entonces, ese ratón, como vemos aquí, es un ratón, iba a decir completamente normal, es un ratón viable. No es completamente normal porque sus extremidades son doble ventrales y no puede andar. Con extremidades doble ventrales no podemos levantar el peso del cuerpo ni andar
porque son bastante inútiles. Pero por lo demás, el ratón sobrevive perfectamente. Con unas micro-CTs, como estamos viendo aquí, pues de nuevo vemos, por ejemplo, si nos centramos en la extremidad inferior, esta es la extremidad del ratón control, vemos que no tiene rótula en la rodilla. Vemos que los dedos tenemos duplicación de los sesamoideos, pérdida total de la flexión, porque está flexionado para los dos lados. Y a mí una cosa que me fascina siempre es ver la falange distal. Esta es la falange distal normal del ratón y esta es la doble ventral. Es perfecto, dos mitades ventrales pegadas. Es bastante impresionante. A mí siempre me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo quitamos esto? También para aquellos que no estén... ¿Cómo voy yo y digo, mira, he identificado los enhancers de este gen en la extremidad y ahora los voy a quitar y así pierdo la actividad del gen en la extremidad? ¿Cómo hago esto? Pues ahora podemos hacerlo con la tecnología del CRISPR-Cas, que como todos sabemos, porque nos lo han contado en el telediario por activa y por pasiva, casi como si fuera fútbol, bueno, no tanto, son las tijeras moleculares. O sea, con el CRISPR-Cas podemos cortar la región que queremos. Es una técnica muy asequible, no voy a decir que sea súper fácil, o sea, todo requiere esfuerzo, pero es muy asequible. Y, perdón, me ha pasado esto. Y lo que hemos hecho también, lo que hemos aprovechado es, a la vez que queríamos hacer esto, hemos puesto a punto un servicio en el Servicio de Estabulación y Experimentación Animal de la Universidad de Cantabria para realizar, que está disponible para aquellos que quieran utilizarlo, para realizar CRISPR-Cas y modelos de ratón que pueden reproducir enfermedad humana. En el caso de los enhancers, que digo que hemos identificado de ratón, que son los enhancers de extremidad, tuvimos la suerte incluso que en colaboración con un grupo francés que tenía una gran cohorte de personas con el síndrome de uña rótula, se identificaron 3 familias en las que este síndrome responde no a alteraciones del gen, sino a alteraciones de los enhancers. En realidad la que pongo aquí es una pequeña deleción de 4,5 kilobases que se lleva uno de los 2 enhancers y que por tanto resulta en la pérdida de la expresión del gen en la extremidad y el Neil Patella síndrome. Esto es lo que se llama una enhanceropatía, es decir, es la enfermedad no por la alteración del gen, que si hacemos una secuencia está totalmente perfecto, sino por la alteración de los enhancers. Y de estas cada vez se están identificando más. Alejandro cogió este modelo de ratón, lo estudió a fondo para realmente comprobar que es doble ventral. O sea, lo que vamos buscando, porque me he ido un poco a explicar cómo conseguimos el modelo, lo que vamos buscando son dedos sin uñas. Entonces, este ratón que tiene los dedos doble ventrales no tiene uñas. Entonces, Alejandro lo estudió a fondo, tanto a nivel macroscópico. Esta imagen también es impresionante, mirando hacia nosotros la extremidad doble ventral, como a nivel de expresión génica, como a nivel histológico. El dedo no tiene uña, tiene lo que es la almohadilla ventral replicada a nivel dorsal. Tiene algunas características de la epidermis que son próximas a la uña y que esto lo acabamos de publicar hace un par de meses, pero si alguien está interesado, pero son de más detalle y no las voy a explicar. Por tanto, nos encontramos con que tenemos ya unos dedos sin uña en los que podemos hacer nuestro experimento. Alejandro lo que también vio es que la expresión del MX1B, que estaba siempre relacionada con el desarrollo embrionario, persiste en la época postnatal, se queda, esta es la expresión, esto es hibridación in situ, fluorescente, en la época postnatal se queda justo debajo de la uña, lo que se llama la dermis ungueal, e incluso en la época
ya en la madurez, queda una pequeña expresión del MX1B a nivel de la parte dorsal de los dedos. Bueno, contando ya con este modelo animal con uñas, con dedos sin uñas, entonces ya Alejandro procedió a la amputación. Aquí vemos el doble ventral y en la fila de arriba el control. La amputación, como vemos, en el mutante no se recupera. Esta es la contralateral, esta es la recuperación, la regeneración al mes en el normal, y no vemos regeneración en el mutante. Reafirmando estos resultados, reafirman la necesidad de la uña para que haya amputación. Tenemos las medidas de la proporción tanto en volumen como en longitud. Sin embargo, nos encontramos con que había una observación claramente en el campo de la regeneración, y es que se sabe que los anfibios, que son, como he comentado antes, los superregeneradores, en los anfibios, cuando se hacen experimentos en los que se pierden contraste de identidades, es decir, que son extremidades que son todas anteriores o todas posteriores o doble dorsales, había alguna evidencia, a veces incluso contradictoria, pero había evidencia en el sentido de que estas extremidades sin contrastes de identidad no regeneraban bien. Entonces, uno de los problemas de este resultado es: ¿y si resulta que pasa como en los anfibios? O sea, que la punta de dedo, si no tiene polaridad, si no tiene contraste entre dorsal y ventral, no puede regenerar, como pasa, o algunos han descrito que pasa en los anfibios. Entonces, lo que hicimos fue buscar un dedo equivalente en el sentido contrario. O sea, tenemos los dedos sin uña que no tienen polaridad dorso-ventral, pero podemos tener dedos con uñas cónicas o circunferenciales que no tienen polaridad dorso-ventral, y estos dedos no, pero tienen uña. Entonces, vamos a ver si estos regeneran o no. Si estos dedos, este es un ejemplo, este es el mutante, es un mutante que se llama de delección 27. Aquí se ve la punta del dedo, y espero que se vea bien que es una uña completamente circular, vamos, tiene uña por todos los lados. Si la polaridad es importante, estos dedos no pueden regenerar. Si la uña es importante, van a regenerar muy bien. Y el caso es que estos dedos regeneran bien, normal, en la misma proporción que los controles. Muy visual es este tipo de experimentos que también hizo Alejandro, donde se marca en verde el hueso existente en el momento de la amputación, y posteriormente se deja que regenere, y posteriormente, poco antes ya de fijar, se le da otro color. Entonces, como vemos en el wild type, tenemos el hueso verde, lo que existía, lo que había antes de la amputación, el rojo, el que se ha formado nuevo. Lo mismo en el doble dorsal, pero no tenemos prácticamente rojo en el doble ventral. Todos estos experimentos están apoyando que la uña tiene un efecto, pero seguimos sin saber cómo ni por qué está teniendo este efecto. Intentando saber más sobre qué es lo que está pasando, entonces lo que hicimos fue, bueno, ¿por qué no regeneran? Vamos a estudiar paso por paso, desde que amputamos, qué es lo que está pasando en este trayecto para que no regenere. Y al realizar estos estudios, lo que vimos fue que sí que se forma un blastema. A pesar de que no regenera, sí que se forma un blastema. Es un blastema más pequeño, siempre es un blastema más pequeño, pero el proceso de regeneración comienza normal, comienza con el proceso típico de inflamación, la histólisis es normal, se forma un pequeño blastema, y el problema viene cuando el blastema tiene que cambiar de chip y empezar a regenerar. Entonces no cambia de chip, no regenera, no empieza a formar hueso. Aquí estamos viendo unos marcadores óseos y vemos cómo en el control sí que empiezan a expresarse en el blastema, mientras que el blastema del mutante sigue completamente blanco. Las células del blastema del mutante son incapaces de regenerar.
no van a formar el regenerado. Bueno, para saber qué pasa en esas células, la siguiente paso que hicimos fue analizar su perfil transcriptómico. Y ahora estas son las técnicas ómicas que también se pueden hacer. Puedo decir que se pueden hacer con mucha facilidad, pero se pueden hacer con la dificultad que toca en cada una, pero que las hacemos. Entonces lo que hicimos fue diseccionar los blastemas de controles y de mutantes y hacer un análisis de todos los genes, hacer su perfil transcriptómico, es decir, todos los genes que están expresando. ¿Cómo se hace esto? Pues de nuevo, aquí tenemos los blastemas, disecamos, cogemos el tejido, se extrae en este tejido el RNA mensajero y se manda a secuenciar. Hay plataformas secuenciadoras cada vez son más frecuentes y más fáciles de acceder a ellas, y a través de estos consigues todos los genes que están expresando en estos dos tipos celulares. Entonces los puedes contrastar entre ellos. O sea, puedes encontrar aquellos que están haciendo que sean capaces de regenerar frente a los que no sean capaces de regenerar. En este momento tengo que mencionar que el blastema expresa el MX1B, cosa que no se sabía y no se había mirado hasta este momento, a un nivel muy bajo, pero lo expresa. Y un punto que es también, digamos, sorprendente, es que el MX1B hasta ahora en la extremidad era dorsal. Dorsal era lo mismo que decir el MX1B. Pues en el blastema no, en el blastema se expresa por todo por igual. Esta hibridación es una hibridación fluorescente y los puntitos es donde son el mensajero del MX1B. Y está distribuido, Alejandro hizo la cuantificación, y está distribuido de manera igual por todas las partes del blastema. Volviendo a los perfiles transcriptómicos, se contrasta qué es lo que expresa el blastema que es regenerativo frente a lo que expresa el blastema mutante que no es regenerativo. Y esto se expresa en mapas de calor, como los que vemos aquí. Rojo son genes que se expresan mucho y azul son los que se expresan poco. Y vemos cómo hay un montón de genes que se expresan mucho más en el control y unos pocos genes que se expresan mucho más en el mutante. Y estos genes son los que nos han interesado, los que tienen diferencias entre los dos tipos. Ahora mismo, con todas las técnicas ómicas, existen muchos algoritmos y muchos tipos de formas en las que se pueden contrastar la información. La bioinformática nos ha conquistado, no sé si para bien o para mal, pero ahí estamos. Podemos coger los genes que están más expresados, upregulados en una población frente a los que no, y someterlos, estos grupos de genes, someterlos a análisis bioinformáticos que nos van a decir en qué pathways o en qué vías o en qué rutas celulares o en qué procesos están implicados. Y esto es lo que se llama, o nos podemos referir a ello como anotación funcional de los genes diferencialmente expresados, que también lo hizo Alejandro, y vemos que los términos o los procesos que nos saltan, que están más enriquecidos en el control, son procesos de regeneración, formación de material extracelular, formación ósea, formación de tejido conectivo, formación de Skeletal System Development. Mientras que si nos vamos a aquello que salta en el blastema mutante, nos saltan términos de inflamación. El blastema mutante se caracteriza por tener una gran inflamación, interleuquinas, citoquinas de inflamación. Esto nos está diciendo que hay un exceso de inflamación y una falta de rediferenciación. O sea, el blastema del mutante empieza con una inflamación igual que la del control, pero la del control se va a resolver para pasar hacia una segunda fase regenerativa. El blastema mutante se queda en esta fase de inflamación que es incapaz de resolver.
Por supuesto que tenemos las listas de los genes implicados en cada uno de estos procesos, pero que no creo que sea ahora el momento de exponerlas, y me voy a centrar en las conclusiones del trabajo, que son primordialmente los que hemos dicho. En el control se produce la regeneración, el doble ventral no regenera, los dedos sin LMX1B no regeneran porque son doble ventrales, apoyando la función de la uña. No se necesita polaridad dorsoventral porque los que son solo dorsales sí que regeneran y no tienen polaridad, y el blastema que se forma en ausencia del MX1B parece ser incapaz de resolver la inflamación. No sabemos si porque le faltan señales de la uña o porque la falta de expresión de ese pequeño nivel que tiene del MX1B no le permite pasar a regeneración. ¿Cuáles son entonces las funciones del MX en la regeneración de la punta del dedo? Pues una función indirecta es segura, porque sin el MX1B no se forma la uña. O sea, una función indirecta en la formación de la uña y de la dermis subyacente es segura. Y luego, ya in situ, una función más directa es por su persistente expresión en los tejidos implicados en la regeneración. Y este trabajo está completo, o sea, ya sabemos todo lo que pasa para la regeneración de la punta del dedo y la implicación de la uña. Pues no suelen ser así las cosas, sino que se van abriendo siempre nuevas preguntas y nuevos estudios, y las limitaciones de nuestro estudio, que ahora además la mayoría de las revistas de cierto nivel exigen que se ponga, que considerar siempre las limitaciones del estudio a la hora de publicación, pues el problema con el que nos encontramos ahora es que tenemos que separar cuál es la función del MX frente a la función de la uña. Y tenemos pensados unos experimentos de cómo se podría hacer, y esperamos poderlos hacer y abordar en el futuro. Básicamente sería en una extremidad, en un dedo sin actividad del MX1B, forzar de una manera artificial, que tenemos muchas herramientas para hacerlo, la expresión de la señalización que viene de la uña. O sea, forzar la señalización de la uña en un dedo sin uña, y también forzar la señalización del MX1B en el mutante que no tiene el MX1B ni tiene uña. Y si eso fuera suficiente en el blastema para causar la regeneración, pues empezaríamos a saber cuáles son los factores implicados. Y para finalizar, la foto del equipo, que hoy han venido todos y que son los que han hecho el trabajo, y principalmente Alejandro, y con el apoyo de todos. Y dar las gracias también al Servicio de Estabulación y Experimentación Animal, que generamos muchos modelos y mucho trabajo, y al Servicio de Microscopía Óptica Avanzada, que también es un apoyo grandísimo. Y muchísimas gracias por la atención, y encantada, y como está también aquí el equipo, pues de discutir lo que queráis. Muchas gracias.